premezcla más o menos, no me acuerdo, han de haber sido 7 días, que creo que es lo que dura el tratamiento, tanto en las puercas como en todos los cerdos de la engorda, y déjenme decirles que sí pude acabar con todos los parásitos, pero era una cosa increíble. Y sabemos que la comezón que produce la sarna, los parásitos, es horrible. Uno diría, bueno, si los desparasitantes son tan baratos, ¿cómo es que se pueden encontrar granjas que tengan infestaciones tan grandes de parásitos? Un levamisol, por ejemplo, debe de estar costando ahorita más o menos 90 pesos el kilo, y ya es un kilo por tonelada. O sea, ¿qué tanto te puedes gastar haciendo eso? Pero si no va aunado a limpiar, lavar y desinfectar cada que ustedes hacen algún movimiento de animales, eso no va a funcionar tan bien como debería. Y a veces las granjas se ven obligadas, fíjense, obligadas a desparasitar, sabiendo que todo el dinero que están gastando en alimentar a los cerdos, que se lo están comiendo los parásitos, cuando los clientes les reclaman que abrieron los intestinos y lo primero que salió eran cuajos así enormes de parásitos. O cuando ustedes van caminando por los pasillos de las reproductoras y ellas están defecando y todo lo que están arrojando son parásitos. Entonces, la verdad es que es increíble la desidia que hacen las granjas con algo tan sencillo como esto. Y la ivermectina, muchachos, la verdad funciona muy bien porque matas todos los parásitos externos, todos los internos, pero además matas las fases larvarias en cuanto empiezan a nacer. Entonces, con eso que hago, pero ¿por qué no lo hacen? No lo sé. Ahora, si ustedes quisieran hacer un programa de desparasitación en una granja, primero que nada habría que utilizar algo como todo esto que acabamos de hablar, pero después, para seguir manteniendo la granja controlada con no tener parásitos, hay que desparasitar a las puercas antes de introducirlas a la maternidad. 10 días antes más o menos. Ahorita te hablo precisamente de la ivermectina. Y sí, lo que se ocupa es ivermectina al 1% con las puercas. La dosis es 1 mililitro por cada 33 kilos. Y ustedes la desparasitan 10 días antes del parto para que si hay parásitos, estos sean eliminados en el área de la gestación y no en la maternidad, en donde ya está todo limpio, lavado y desinfectado. Entonces, allí, después de haber utilizado algo como un levamisol o como un albendazol, o a lo mejor habiendo pasado toda una tanda con ivermectina a todas las edades, para seguirlo controlando, ya nada más es desparasitar a la puerca vía parenteral y después desparasitar a los lechones al momento del destete. Como son tan chiquitos y la dosis es 1 mililitro por cada 33 kilos, la dosis que se requiere es muy pequeñita. Y en cuanto a lo que dice su compañero de que se crea una resistencia a la ivermectina, o además que estamos contaminando el medio ambiente con la ivermectina, puede ser que con otras especies animales sí, pero si te estoy diciendo que no se gastan 90 pesos en un levamisol para poner 1 kilo por tonelada, ¿tú crees? No, yo no sé cuántas granjas haya que realmente ocupen ivermectina, en premezcla. Sí la puedes ocupar para las puercas y para los lechones, y lo demás lo ocupan con algún levamisol que es mucho más barato. A veces te tienes que pelear en las granjas para que te hagan caso y le pongan ivermectina al lechoncito recién destetado, porque es caro. Y tú dices, ¿cómo? Un frasco de 500 mililitros te cuesta 650 pesos y tú le vas a poner a lo mejor .1 o .2 a cada lechoncito y se te hace caro. Y yo entiendo lo de la resistencia a las ivermectinas, pero no con los cerdos. No conozco ninguna granja hasta el momento que ocupe indiscriminadamente la ivermectina, porque simplemente no la quieren ocupar. Es cara,
Te estoy diciendo que es cara, doctor. Entonces, pero sí es importante que sepan que existen estos productos en el mercado para que ustedes decidan qué quieren ocupar, qué más pueden agregar al alimento, qué más se les ocurre. ¿Le puede agregar fitobióticos? ¿Como cuál, doctora? No lo sé, algún extracto de alguna planta. Déjame decirte que los secuestrantes de micotoxinas, tienen algo como esto. Tienen, por ejemplo, orégano, eh, que funciona algo así como esto, pero además algunos tienen algún tipo de alga. Es poco utilizado, posiblemente haya algunas cosas más, porque el alga normalmente la ocupan para producir talcos, en el caso de los cerdos, para limpiar a los cerditos recién nacidos y secarlos. Entonces, para eso se ocupa un producto hecho a base de alga espirulina, pero sí se podrían utilizar. Habría que ver qué tan caros son. Acuérdate que en el caso de todas las especies animales, tú siempre con lo que estás peleado es con lo que te cuestan las cosas, pero sí se puede ocupar. ¿Qué más? Podemos agregar incluso, este, yo se los mencioné, algún producto para cortar el ciclo biológico de la mosca, entraría como un aditivo. Esta es eliminado en excretas. Ustedes lo dan en el alimento, pero el cerdo lo elimina en las excretas. Cuando estas excretas ya están en el estercolero, van a llegar las moscas a depositar sus huevecillos. No va a evitar que empiece a crecer la larva, pero lo que sí va a evitar es que llegue a ser una mosca adulta, porque en algún proceso el crecimiento de la larva corta su crecimiento y la larva nunca llega a adulta. Sabemos que tanto las moscas, todos tienen una vida y entonces cuando tú cortas el ciclo biológico de la larva, no llega adulta, las adultas mueren y entonces tú acabas con los problemas de las moscas. Eso parece bastante interesante, aun cuando sabemos que también podemos recurrir a producir moscas estériles para controlar la población de moscas en las granjas. ¿Qué más podemos agregar? Hormonas, No. ¿no? O tú no las agregarías. Pues es que dicen que son muy caras como para poder agregarlas en el alimento y si lo que más te estás gastando es en un alimento más hormonas, pues no. Pero hay. ¿Se acuerdan que fuimos a unas pláticas allí al auditorio de veterinaria? Al día siguiente que ya no les tocó ir a ustedes, o a lo mejor no, de hecho fueron a ustedes a quien les tocó, que hablaban de algo muy parecido al efecto que tenía una hormona del crecimiento para agregarle al alimento de los cerdos. ¿Sí se acuerdan de alguno de los doctores que fue que dio esta plática? Ah, sí. ¿Sí se acuerdan que hablaba de esto? Bueno, este, hace algunos años, un laboratorio que estaba en Querétaro hizo una prueba utilizando una hormona del crecimiento del cerdo para dárselo a los cerdos. No era en el alimento. La única forma de agregarlo era inyectable. Fue casi que al mismo tiempo que salió la ractopamina en el mercado nacional. Y entonces, ambas empresas ocuparon una misma granja para hacer las pruebas. Esta hormona del crecimiento habría que inyectársela a los cerdos, fíjense nomás, todos los días, desde los 50 kilos hasta que lo mandaban al rastro.
Ellos estaban proporcionando la hormona del crecimiento, pero además sabemos que la ractopamina solamente se iba a utilizar los últimos 20 kilos del animal. Entonces, la granja empezó a hacer la prueba con esta hormona del crecimiento y en algún momento se les acabó, hubo que hablarle al laboratorio para que lo volvieran a mandar, pero déjenme decirles que lo lamentable de todo fue que nunca fueron a ver los resultados. El doctor, obviamente, de la granja terminó la prueba y resultó que al final, nada más que por todo el trabajo que era utilizar a todos los empleados para inyectar a los puercos, el tiempo que se perdía y obviamente el hacer esto todos los días, finalmente resultó que la ractopamina funcionaba mejor que algo como esto, como esta hormona del crecimiento, que yo coincido con la doctora, debe de ser caro. Pero de hecho, si todas las granjas siempre están peleadas con el dinero y no quieren utilizar un desparasitante de 90 pesos, mucho menos van a utilizar una hormona del crecimiento. De ahí que veamos que es más mito que realidad el hecho de que la gente piense que tanto los cerdos como las aves crecen por efecto de las hormonas, porque si son caras, pues no te conviene darlas y mucho menos ahorita, por ejemplo, que el cerdo está tan barato. Me comentó un cliente el jueves de la semana pasada que le habían pagado el puerco a 33 pesos. A 33 pesos él está perdiendo, porque producir un kilo de cerdo en pie debe estar costando un poquito arriba de 35. Entonces, pues no vas a ocupar una hormona. Pero anabólicos, ¿cómo ven? ¿Podríamos ocupar anabólicos? Porque sí hay. ¿Qué creen? Que tampoco se paga. También los anabólicos son inyectables y habría que estar inyectando a los cerdos para que logremos ese efecto de que se vean como Popeye. Y ya es mucho. Anteriormente, antes de que surgiera la ractopamina, habían hecho unos estudios utilizando picolinato de cromo, que es un producto orgánico y el tripicolinato de cromo era el más utilizado para esto, se ponía en una concentración mayor en el alimento de la engorda y se lograba un efecto más o menos de que se vieran más musculosos los cerdos. Sabemos que mucho de todo esto es la mejora genética, pero se lograba cierto efecto. Una vez que surge la ractopamina pasa lo mismo. Mientras más feo sea el puerco, más notable va a ser el que le dieron ractopamina. Pero si ustedes tienen un cerdo con una mejora genética importante, no va a ser tan notorio, pero de todas maneras hay que darlo porque si no el comprador no se lo va a llevar. El decanoato de nandrolona, el laurato de nandrolona y cualquiera de todos estos anabólicos son caros. El principal uso suele ser en caballos o en el humano, pero en el humano tienen que tener mucho cuidado aquellos que lo lleguen a ocupar, porque acuérdense que algo principal que puede producir son problemas de hipertensión, puede producir infertilidad o esterilidad y en el peor de los casos puede producir la muerte. Entonces, es por eso que no se deben ocupar y de hecho, volvemos a lo mismo, si es caro, pues no lo van a ocupar porque es caro. ¿Qué más podemos agregarle al alimento de los cerdos? A ver, muchachos, hay 27 personas conectadas. ¿Podemos ocupar antibióticos? Mm, sí. ¿Cómo cuáles? No me digas nombre comercial, dime algún principio activo.
Gentamicina. Gentamicina. ¿Cómo para qué tipo de problema lo utilizarías, doctora? Podría ser para alguna mm, infección en el tracto urinario, por Ujú. ejemplo, alguna cistitis. Sí, coincido contigo. Es alguno también de los de los mejores tratamientos que le dan a los humanos. El problema de la gentamicina es que es cara. Solamente hay en presentación inyectable y entonces no lo puedes agregar a los alimentos. Algo que puedan agregar a los alimentos que les ayude a controlar problemas infecciosos de tipo digestivo. A ver, ¿a ustedes qué les mandarían? Wow, Podría tengo, ser sulfas con trimetropin. claro. Esto quiere decir que cualquier cosa que nos den a nosotros también nos sirve para los cerdos. Las sulfas con trimetoprim es algo de lo más utilizado para controlar problemas digestivos. Pero resulta que aun cuando en la actualidad todavía se pueden utilizar, ya no hay tantas sulfas en el mercado que se puedan ocupar. Además, la cantidad de sulfas que tendríamos que agregar al alimento sería muy grande. Con el trimetoprim lo que se hace es potencializar el efecto de la sulfa y disminuir la dosis de lo que tenemos que agregar. En el caso de las medicaciones para los cerdos en el alimento, podemos encontrar antibióticos que sean agónicos, es decir, que mezclado uno con otro hagan un efecto potencializador, y podemos encontrar algunos que sean antagónicos, es decir, pones dos juntos y uno está neutralizando el efecto del otro. Pero en este caso, las sulfas con trimetoprim son unos que tienen un efecto sumatorio. Pero, ¿qué les parece si a este producto le podemos agregar algo más? Algo que es muy utilizado para prevenir o controlar problemas digestivos en cerdos, como podría ser la oxitetraciclina o la clortetraciclina. Si ustedes se lo agregan a las sulfas con trimetoprim, van a disminuir todavía más la dosis de lo que tienen que agregar y van a obtener un efecto sumatorio que permita que los cerdos se recuperen. Hay dos maneras de dar la medicación en los cerdos. Una de ellas es dosis terapéuticas, perdón, dosis preventivas continuas a lo largo de toda la engorda para lograr mantener a todas las bacterias a raya y que finalmente el cerdo pueda crecer en una aparente normalidad y salga al rastro, pues a una buena edad con un buen peso. Esa es una de ellas. La otra es dar las medicaciones, sobre todo en granjas que no tienen tantos problemas con enfermedades, dar las medicaciones en lo que se denominan pulsos. Estos pulsos se utiliza la medicación en dosis terapéutica, pero estratégicamente utilizada. Es decir, cuando yo voy a pasar a los cerdos de una etapa de destete perdón, de dar un preiniciador a un iniciador, una semana antes yo voy a medicar el preinicio y voy a medicar el inicio que les voy a dar para que una semana antes y una semana después de que yo hice el cambio, los animales coman alimento medicado. ¿Y por qué los dos? Porque acuérdense que los cambios se van haciendo no drásticamente, sino paulatinamente. Yo voy poniendo 3/4 y 1/4, dos, mitad y mitad, 1/4 y 3/4, hasta que finalmente terminan comiendo alimento inicio. Esto es para evitar sobre todo problemas de diarrea por los cambios de la proteína y obviamente no solo es la proteína, sino la concentración de la proteína. Sabemos que los preiniciadores tienen pura proteína animal, pero ya el alimento inicio viene mezclado, una proteína animal con una proteína vegetal. Por eso es importante hacer esto para que los animales no presenten problemas digestivos. Otro cambio brusco sería
el cambio de cada una de las etapas de la engorda y el cambio de instalación. Cuando yo paso los puerquitos del destete a la engorda, tendría que dar un pulso antes de cambiarlos y posterior al cambio para que los cerdos no se enfermen. Acuérdense que algo que contribuye a esto es el estrés. El estrés produce inmunosupresión y va a producir que se presenten problemas digestivos. Entonces, esto se llama medicar por pulsos y se da una medicación en dosis terapéutica. No tiene nada que ver, porque yo conozco una granja que los primeros 5 días de cada mes medica en pulsos. Si tú dices, ¿y qué? ¿Coincide con que moviste puercos, cambiaste alimento o algo? No. Entonces tú dices, pues no sirve de nada, absolutamente de nada. Entonces, sí se entiende lo que es medicar en forma continua, en forma preventiva y medicar en dosis terapéutica por pulsos. Sí, doctora. Bueno, entonces esas son las dos opciones. ¿Por qué utilizar oxitetraciclina con sulfacitrimetroprim? Porque es una medicación barata, es una medicación de amplio espectro y nos permite que si realmente tenemos algún problema, nosotros empecemos a escalar con diferentes antibióticos para controlar el problema en la granja. Entonces, si yo empecé usando una oxitetraciclina con sulfacitrimetroprim y ya empiezan problemas de diarrea, yo cambio la dosis preventiva de este mismo a dosis terapéutica. Si 2, 3 días continúan los problemas, entonces, pues yo diría, ya no sirve, hay que recurrir a algo más. ¿Qué otro tipo de antibiótico podríamos utilizar que no sea las sulfas con trimetoprim y oxitetraciclina? ¿Qué les parece más potente que eso? ¿Enrofloxacina? Cualquiera de las quinolonas, como podría ser enrofloxacina, ciprofloxacina o marbofloxacina. El único problema de esto, doctora, es que no hay en premezcla para el alimento. Todo lo que hay es para el agua de bebida o inyectable. Y en el caso de los perros, pues oral. Permítanme tantito. Entonces, en este caso, pues sí, es una muy buena opción para utilizarlo con algo más, pero no para agregarlo en el alimento. Y sí funciona muy bien, ¿eh? Y en el agua de bebida, acuérdense que siempre tienen que agregarle algo para que le endulcen el agua y no sepa amargo. Pero para el alimento, doctores, a ver, muchachos, chicas, ¿qué les parecería utilizar? ¿Ya llevaron farmacología? Pero al igual que yo no aprendieron nada. ¿O no la han llevado? Ya, doctora. Entonces, al igual que yo, no aprendieron nada. No me contesten. Ya, con eso lo dicen todo. ¿Qué les parecería utilizar una lincomicina? La lincomicina, efectivamente, como dice Montserrat, la lincomicina funciona muy bien para controlar problemas digestivos. Puede ser solita o puede ser con sulfacitrimetoprim o con algo que se llama espectinomicina. Es buenísima para problemas digestivos. Entonces, si ya no me funcionó algo como la oxitetraciclina, me puedo ir por una lincomicina o puedo yo, en lugar de estar utilizando siempre oxi, puedo cambiar de oxi a lincomicina para que mis animales no creen resistencia. Los dos son igual de baratos. Entonces, puedo ocupar uno o puedo ocupar otro. Si ya la lincomicina no me está funcionando, yo puedo recurrir, por ejemplo, a una tiamulina. La tiamulina puede ser solita o puede ser sumada con oxitetraciclina o con clortetraciclina y nos va a funcionar muy bien para problemas digestivos. Siempre recuerden
no casarse con uno solo. Pueden ir rotándolos para que no se genere resistencia. Y además de todo, les va a permitir ir cambiando de medicación de acuerdo, los problemas se vuelven cada vez más severos. Acuérdense que también tenemos la tilosina. La tilosina funciona muy bien, no es cara tampoco y nos va a ayudar a controlar problemas digestivos, pero sobre todo, si tenemos problemas de disentería, la tilosina sería nuestra primera elección. En el caso de la lincomicina o de la tiamulina, para problemas de síndrome de la mala absorción producido por la Ausonia intracelularis, funciona muy bien que funciona. ¿Qué más podemos ocupar como medicamento? La norfloxacina. ¿Tú sabes si hay en premezcla para el alimento? Yo no. O sea, yo la conozco para humano, pero no sé si hay presentación para animales, porque la marbofloxacina sí la hay y solamente la hay inyectable. Y la marbofloxacina, como es tan cara, muchachos, déjenme decirles que funciona súper bien, porque casi nadie la utiliza por cara. Pero yo he visto que lo que más hay es enrofloxacina y ciprofloxacina, porque eso sí los hay para el agua de bebida. Pero, por ejemplo, ¿podría funcionarnos la colistina? ¿Nadie sabe? Sí, la colistina funciona muy bien. Y por ejemplo, algo que nos mandan a nosotros comúnmente cuando tenemos diarrea, que podría ser el florfenicol. El florfenicol te puede funcionar, Noemi, pero déjame decirte que es mucho más utilizado para problemas respiratorios. Pero el caolinpectina con neomicina o el caolinpectina con sulfas, ¿funcionaría? Pues eso es lo que tienen casi que todas las suspensiones para la diarrea humana, al igual que la colistina. Sí funcionan, y funcionan muy bien. El carbón activado también funciona. La gentamicina que decía la doctora, hay gentamicina soluble y entonces la podemos agregar al agua de bebida. Sabemos que en la engorda tenemos tinacos, podemos ocupar gentamicina soluble más algo en el alimento. Recuerden que la primer vía de medicación es el agua. Si el cerdo está enfermo, no come, pero toma agua. Entonces, por eso hay que medicar las dos vías en muchas ocasiones. ¿Qué más podríamos encontrar que nos pueda funcionar para medicar a los cerdos? Amoxicilina. La amoxicilina es una penicilina de tipo sintético. Sí te puede funcionar algo, pero en realidad es para problemas respiratorios. A ver, muchachos, ¿qué más? La Penicilina. bacitracina. La bacitracina funciona muy bien para problemas de la Ausonia intracelularis y para algo que le llaman también Bowel edema, que no está bien establecido si es algo similar a lo que produce la Lawsoni. Déjenme decirles que la tilosina, que la pueden encontrar en forma de tartrato de tilosina, tilán fosfato o tilán sulfa, funciona igual de bien que la bacitracina. Suele haber asociado casi siempre a problemas de síndrome de mala absorción, secuestros sanguíneos en el intestino. Se mueren los puercos de muerte súbita y cuando los abren resulta que toda la sangre está
en las asas intestinales. Entonces, agregando tilosina, agregando bacitracina o una mezcla de lincomicina, ustedes pueden controlar este problema, pero sí, la bacitracina funciona muy bien. ¿Qué más? ¿Hay alguna? A ver, ¿Neomicina también? perdón, doctora. ¿Se puede utilizar la neomicina? Sí, la neomicina también. Nada más que sabes que la neomicina también es para el agua de bebida, al igual que la gentamicina, pero sí te funciona bien, al igual que la ampicilina. También recuerden que es un antibiótico de elección para nosotros cuando estamos enfermos. Entonces, funciona bien. Algo que podría funcionar muy bien sería el metronidazol, pero resulta que no hay una presentación en concentración que puedas utilizar para los cerdos. Algo muy parecido que había antes en el mercado, que podría ser algo muy parecido a lo que es el metronidazol, es el Carbadox. El Carbadox era un verdadero tapón para las diarreas y era barato, muy barato, la cantidad que había que poner era muy pequeña, pero no tenías problemas de diarreas. Hace muchos años que salió de mercado porque produce problemas a nivel humano, pero por ahí el otro día alguien me comentó que sí hay Carbadox en el mercado, porque yo le había regalado, es un exalumno de todos ustedes, que tenía problemas de diarrea en cerditos muy jóvenes, y yo le regalé un poco, y le digo, mézclalo, así ya le expliqué cómo, y le digo, y vas a ver cómo se compone. Para una siguiente vez que tuve oportunidad de verlo, me dijo, sí, la verdad es que funcionó muy bien, y como me preguntó cuál era el medicamento, pues ya le dije, y me dice, pero sí hay en el mercado, le digo, pues está prohibido su uso. Otro producto que también era buenísimo, porque a lo mejor si alguno de ustedes va y le saca las telarañas a un libro, lo va a encontrar, es el cloranfenicol. El cloranfenicol es el causante de la anemia plástica en el humano. Entonces, hace muchísimos años que salió de mercado. Lo único que pueden ustedes encontrar en el mercado que tenga cloranfenicol son las gotas oftálmicas. Siguen siendo un medicamento buenísimo. Y la doctora que nos hablaba del florfenicol, déjenme decirles que al momento que sale el cloranfenicol de mercado, empiezan los investigadores, Sherin Plouffe en este caso, a tratar de encontrar algo, una molécula que fuera igual al cloranfenicol, que no produjera el problema de la anemia plástica para que se pudiera ocupar en cerdos. Y de esa investigación es que surge el florfenicol. Nunca funcionó tan bien para problemas digestivos como el cloranfenicol, pero en su momento, mientras duró la patente de Sherin Plouffe, fue uno de los mejores medicamentos a utilizar para problemas respiratorios, porque era muy caro. Obviamente se pierde la patente, todo el mundo empieza a producir florfenicol y ya ahora pues se utiliza tan indiscriminadamente que a veces no funciona, pero era el cloranfenicol era algo buenísimo. Algo que todavía puede ser que por ahí encuentren con algún laboratorio en forma inyectable es el dimetridazol. Suele estar mezclado con tilosina o con gentamicina. Pero la verdad es que para cuando ustedes tienen un problema digestivo que no pueden controlar, algo como esto les podría funcionar o algo como el Carbadox que era para poner en el alimento. Entonces, eso les puede funcionar muy bien. ¿Habrá algún otro medicamento que puedan ocupar en forma en el alimento para controlar problemas digestivos? ¿Se puede utilizar la penicilina también o esa no? No, ¿qué crees, doctora? Que la penicilina, cuando tú te enfermas, si es que no eres resistente o alérgica, ¿cuál es la presentación de la penicilina? A ver, muchachos, ayúdenla. ¿Inyectable? Inyectable. ¿Cuál creen que sea la razón de esto?
porque siempre tenemos que preguntarnos por qué hay medicamentos que nos pueden dar en una pastilla, por qué hay algunos más que vienen en una cápsula y por qué hay algunos más como la penicilina cuya única presentación es inyectable. Tal vez porque es muy fuerte la penicilina. Pudiera ser, pero mira, suponte tú, También porque es muy espesa, ¿no? Para inyectarse y puede generar encapsulamiento. pero no es tanto que no la uses, porque incluso hay penicilina en premezcla, sino es la forma de uso. La penicilina no te sirve para ningún problema digestivo, para ninguno. Eso te tiene que quedar bien claro. Pero suponte tú que yo trato de convencerte de que te sirve para algún problema digestivo o respiratorio. Yo soy un agente de ventas y estoy vendiendo premezclas. Entonces, cuando tú me dices, no, es que no estoy convencida de que en premezcla me vaya a funcionar, yo todavía te digo, pero es que la penicilina viene blindada. ¿A qué se refiere cualquiera de los laboratorios cuando les habla de que las premezclas que se le agregan al alimento, medicamentos en premezcla, es decir, para que tú agregues 1 kilo por tonelada o 2 kilos por tonelada, te dicen está blindado? Y tú dices, bueno, ¿y a qué se refiere el blindaje? Ellos te dicen es para que no se desnaturalice, pero no está hablando de que no se desnaturalice en el organismo, sino que habla que no se desnaturalice cuando tú lo que vas a hacer es un alimento peletizado. Primero va a ser un alimento en polvo, pero tú lo vas a meter a un extrusor donde se va a elevar la temperatura y finalmente por el otro lado a presión van a salir los pellets. Entonces, cuando tú medicas este alimento, te habla de que aún sometiéndolo a estas altas temperaturas y después a la presión, el antibiótico no se va a desnaturalizar. El cerdo se lo va a comer y va a ser tan eficiente como si se lo hubieras dado en un alimento en harina. Pero algo pasa con la penicilina. Cuando a ti te mencionan o yo te lo trato de vender y te digo que está blindado, eso no va a evitar que sea desnaturalizado en el estómago. Esa es la razón por la cual la penicilina, la única presentación que tiene, es inyectable. No te sirve en premezcla para nada, más que para que te gastes tu dinero. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctora, gracias. Entonces, la penicilina la puedes ocupar para muchas cosas, no en el alimento y no para problemas digestivos. La amoxicilina, que es una penicilina de tipo sintético, que alguno de sus compañeros mencionó hace un rato, tampoco se puede utilizar para problemas digestivos, es poco eficiente. En realidad, la amoxicilina la utilizas para problemas respiratorios o para algún otro tipo de problemas, pero no para problemas digestivos. ¿Qué más? ¿Algún otro medicamento? ¿Algún otro? ¿Seguro?